Muy buenos días a todos. Vamos a presentar el ejemplo de paquetes, funciones, procedimientos para el lenguaje PL SQL en el Oracle SQL Developer. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear la conexión a la base de datos con el usuario System. Vamos a colocar el nombre de la conexión con System. Vamos a poner el usuario System. La contraseña va a ser la que pusimos cuando instalamos la base de datos y el nombre del servicio ICPDB1, que es el nombre por defecto. Probamos la conexión, correcto, y nos conectamos. Luego, lo que no debemos hacer es crear tablas en el esquema de System. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo esquema para otros que va a quedar en otros usuarios. Para esto vamos aquí en el editor de script de PL SQL. Vamos a crear la conexión correspondiente a un usuario nuevo llamado DemoTeamB con los siguientes scripts. Con esto vamos a crear el usuario llamado DemoTeamB identificado con esta contraseña y vamos a garantizarle a darle los permisos para crear sesiones, también para crear tablas, para crear vistas, procedimientos, funciones, secuencias, etcétera. Y vamos a crear, vamos a darle un alter table, un alter al usuario para permitir que la capacidad de almacenamiento por el usuario sea ilimitada. Ejecutamos el script, vemos aquí que el resultado es correcto y ya podemos venir a ver a nuevos usuarios que si le damos a refrescar nos va a aparecer DemoTeamB. Una vez esté esto listo, lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva conexión a la que le vamos a poner con DemoTeamB y vamos a ingresar con el usuario que creamos, DemoTeamB, la contraseña 9607, que fue la que creamos, y el nombre del servicio es el mismo, XCP-TV1. Probamos la conexión, es correcta y le damos en conectar. De esta manera ya tenemos la conexión a la base de datos, al esquema DemoTeamB, donde podemos empezar a crear nuestras tablas y demás funciones y procedimientos que vamos a presentar como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear unas tablas que se van a llamar usuario. La tabla usuario va a almacenar un usuario ID como llave primaria, el email del usuario, una contraseña, un nombre y un apellido, ¿cierto? Vamos a poner como llave primaria el usuario ID. Esta tabla, la idea es que vamos a crear un login, entonces para crear el login debemos almacenar los usuarios en la tabla. En esta tabla se van a poder registrar usuarios y realizar la autenticación o el login con base en el contenido de esos usuarios. El usuario ID va a ser un number que se va a generar automáticamente, siento, como identidad, con una secuencia que se va a generar automáticamente al crear la tabla. Email va a ser un varchar de 255, not null, también el password es not null, el apellido y el nombre también son not null. Y seguido estamos a crear una tabla login con un login ID que va a ser, esta tabla login que va a almacenar es cada que una persona hace un login en el sistema. Entonces cada vez que alguien intente loguear, que alguien loguee exitosamente, va a generar el, digamos por así decirlo, el historial de los logins que se realicen. También el login es not null, enable, usuario ID, y el last login es un timestamp. Este last login y el login ID se van a generar mediante un trigger, y ahorita ya vamos a ver por qué. La primary key va a ser el login ID y el foreign key va a ser el usuario ID de la tabla usuario, ya que debemos ver cuál fue el usuario que se logueó. Para esta tabla el login ID se va a generar mediante una secuencia. La secuencia se va a llamar login sec y va a iniciar en 1. Entonces con esta sentencia aquí lo que estamos creando es una secuencia que va a crear los login ID en caso de que sea, pues cada vez que se haga una inserción. ¿Cómo se va a hacer esa creación? Con un trigger. El trigger se va a llamar before insert login, bay login, y va a ir asociado a la tabla login. Cada vez que se haga una inserción de login, entonces antes de hacer la inserción vamos a verificar si el login ID es null. Si el login ID es null, el nuevo login ID es null, o sea el que le estamos pasando al insert es null,
seleccionar de la secuencia que habíamos creado el próximo valor y lo vamos a asignar a NewLoginID. ¿De dónde? De la tabla dual. Esto es pues una tabla que se utiliza mientras se están realizando las inserciones y demás, y pues tiene bastante información relevante a la base de datos. Luego de esto vamos a hacer el insert del timestamp, ¿cierto? Del last login, lo mismo, si se está insertando, entonces se crea en new last login el timestamp. Este current timestamp devuelve la fecha de la hora en la cual se realizó la inserción. Entonces ejecutamos el código y obtenemos que la tabla se creó, el login se creó, la secuencia se creó y el login y el trigger del before insert del login también. Podemos venir aquí, darle refrescar y vemos que las dos tablas ya están creadas, tanto la de login como la de usuario. Están ambas vacías. Por ahora no vamos a cargarle datos, ya que eso vamos a hacer más adelante mediante una serie de funciones y procedimientos. Luego de esto vamos a crear un paquete pues, que se consigue en internet para hacer encriptación SHA-256. Para esto vamos a copiar y pegar el código del script que les vamos a dejar en el chat, que es este paquete, que es el SHA-256, el cual tiene unas funciones y declaraciones dedicadas al tema de la encriptación. También está el create replace. Ejecutamos este código para hacer la declaración del paquete. Como podemos ver, el paquete se compiló correctamente, y de igual forma vamos a copiar y ejecutar el body del paquete, ¿cierto? Entonces ejecutamos el body del paquete y el package body también se compiló correctamente. No voy a entrar en detalle de la explicación de este paquete, ya que pues tiene muchas funciones que son genéricas para encriptación. Esto pues paso de explicarlo para este ejemplo. Luego de esto vamos a crear un paquete dedicado a la autenticación. Primero vamos a hacer la declaración del paquete, que va a tener las siguientes funciones y procedimientos. La primera es crear un usuario que recibe los siguientes argumentos, los siguientes parámetros: el email, password, nombre y apellido, y son del tipo correspondiente a la tabla. Entonces usuario.email type y password type, nombre type y apellido type. Luego vamos a crear una para eliminar, un delete de la tabla de usuarios, y se va a eliminar con base en el email. También una para mostrar los usuarios de la tabla y una función para realizar la autenticación, que retorna un booleano. Si la autenticación fue correcta, retorna 1, y si fue incorrecta, retorna 0. Con esto terminaríamos la declaración del paquete. Ejecutamos, el paquete se compiló correctamente y procedemos al body del paquete. Para esto copiamos el script que se va a pasar también en el chat, y va a ser un create replace del package body autenticación package. La primera función, que si se fijan no estaba en la declaración del body, voy a crear otra pantalla de SQL para poner la declaración. Si se fijan, aquí no está la función de encriptación, ya que esta función es interna del paquete y no puede ser accedida por otras partes, sino que es solamente una función del paquete. Eso con el fin de que no pueda saberse ni ejecutarse de forma indebida, que solamente sea de uso interno del paquete. Recibe el email, el password, y retorna un tipo que es raw, que es como literalmente texto plano, sin formato. Se aproximaría como si fuera un varchar, pero es sin formato. Varchar pues tiene algunas propiedades de formato especiales. Se declaran unas variables con los mismos pues, tipos de los usuarios de las variables de entrada, y se declara una variable llave que va a tener la llave de encriptación que se va a utilizar en el algoritmo de SHA-256. El email, entonces lo que hacemos es que a estos parámetros de acá le asignamos los parámetros de entrada en mayúscula, y al password le asignamos la función de encriptación de SHA-256, donde pasamos la llave, el email y el password, y retorna el password encriptado. Esa es la función de encriptación. Luego el procedimiento para crear un usuario.
recibe el email, password, nombre y apellido de afuera, y se crean unas variables temporales para pues, trabajar con el con el con el con el con el procedimiento de autenticación. Entonces en username vamos a guardar el usuario, ¿cierto? Per email. El mensaje va a ser un mensaje que se va a presentar a medida que se va avanzando el procedimiento de crear el usuario en función de qué errores vayan saliendo. La contraseña, que va a ser RAW64, ya que va a ser lo que está retornando el proceso de encriptación que vimos que retornaba RAW. Y un contador para verificar más adelante unas condiciones de si existen elementos en una tabla con unas ciertas condiciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser verificar los parámetros de entrada de que si el apellido o el nombre son nulos, va a retornar en el mensaje, va a guardar en el mensaje un mensaje de advertencia que debe ser ingrese su nombre completo. De igual forma, para el email, si ingresa el nulo, que si ingresa el nulo, entonces también va a poner que ingrese el correo electrónico. De igual forma con la contraseña, y en caso de que la contraseña sea menor a 6 caracteres, también va a indicar que la contraseña debe ser mayor a 6 caracteres. Ahora, si el mensaje no tuvo ningún contenido, o sea, no hubo ningún error, es decir, nunca se asignó ningún valor al mensaje, quiere decir que el contenido del mensaje es null, y va a proceder a verificar si el email pues, requerido ya existe o no en la base de datos. Entonces para esto hacemos un select count con base en el email que se pasa, donde se verifica que el email sea igual al email pasado en la tabla de usuarios, y si el conteo era mayor que 0, quiere decir que hay un correo electrónico ya registrado. De lo contrario, y va a presentar un mensaje de que hay un error. Este correo ya se encuentra registrado. De lo contrario, con un else if, y si no se encuentra nada, quiere decir que no está registrado el usuario que se está tratando de registrar, y va a proceder a hacer la encriptación del password mediante el método de encriptación, donde se pasa el email y el password y retorna ya la contraseña encriptada. Insertamos en usuario el email, el password encriptado, ¿cierto? El email, el password encriptado, el nombre y el apellido, y retornamos un mensaje de que se creó correctamente el usuario. En caso de que no se cumpla que el mensaje es null, es decir, que se registraron algunos de los errores que están aquí arriba presentes, va a presentar un error correspondiente a ese mensaje. Con esto terminamos la función, el procedimiento de crear paquetes, de crear el usuario. Eliminar el usuario es muy sencillo, simplemente se recibe el usuario y se realiza una acción delete sobre la tabla usuario, y presentamos un mensaje de error, un mensaje de estado en el cual se explica que el usuario fue eliminado correctamente. Para mostrar los usuarios, lo que se hace es un procedimiento en donde utilizamos un cursor y recorremos la tabla usuario, específicamente la columna email, y la imprimimos mediante un loop, for loop, teniendo en cuenta pues un formato en el cual se presenta el número del usuario y el usuario al que se está presentando. Para la función autenticar, lo que hacemos es recibir el email y el password. También creamos unas variables temporales. Stored password es el password que va a venir, que vamos a leer de la tabla actual para verificar si corresponde con password. Para esto seleccionamos primero verificamos que el usuario que se está tratando de registrar exista, ¿cierto? Entonces para eso hacemos una lectura de usuario y verificamos si el usuario existe. Si el conteo es mayor a 0, quiere decir que el usuario sí existe, y procedemos a hacer un select del password y del usuario, del ID del usuario que se está tratando de autenticar. De esta forma, que se está tratando de autenticar correctamente. De esta forma vamos a encriptar el password que se está recibiendo, ¿cierto? Que se está recibiendo como parámetro de autenticación, y lo vamos a comparar con el password que ya estaba encriptado en nuestra base de datos. En este caso, si el password nuevo corresponde, si el password que se está ingresando encriptado corresponde al password que ya estaba almacenado, que está encriptado, entonces va a presentarse un mensaje de estado en el cual el usuario aparece autenticado. Se va a insertar en login
En login, el usuario del ID que se está registrando y va a retornar un estado de true para la autenticación. De lo contrario, va a poner que el password es incorrecto ya que no se cumple esta condición. En caso de que el usuario no exista, es decir, que el conteo nos dé cero, que no encuentre el email que se está tratando de registrar en la tabla usuario, va a presentar un mensaje de estado de que el usuario no existe y retornar falso. Y con esto terminamos el paquete. Vamos a ejecutar el body, encontramos un error y vamos a ver dónde está el error. Package Authentication compilado. A ver. Perdón, estoy tratando de compilar el que no es. Control C. Listo, perdón, había hecho una modificación en alguna parte y no me había fijado. Con esto ya queda el package body de autenticación package compilado y podemos pasar a hacer un ejemplo de ejecución. El ejemplo de ejecución que vamos a hacer va a ser primero crear un usuario y autenticarnos en la base de datos. Para esto vamos a ejecutar el siguiente código. Vamos a crear una variable booleana donde se va a almacenar el resultado de la autenticación y vamos a iniciar el bloque de PL SQL. Entonces llamamos authentication package, crear usuario y vamos a poner este correo edison.vegaprueba.com, ¿cierto? La contraseña va a ser prueba, el nombre va a ser Edison y el apellido Vega. Y el resultado se va a almacenar en la variable booleana y se va a llamar del resultado de la autenticación y se va a llamar la función de autenticar del paquete que acabamos de crear y vamos a imprimir el código de resultado que está retornando. Al ejecutar este código, borramos aquí los mensajes de salida y le damos play. Me dice usuario Edison Vega creado correctamente, usuario Edison Vega autenticado, código de resultado 1, es decir, verdadero, y terminamos el procedimiento. Si verificamos las tablas, en la tabla de usuario, vamos a ver que ya está creado el usuario con el password encriptado, y si vemos en login, me va a aparecer la hora del último login, que fue exactamente cuando realicé el login ahorita, hace un momento. Puedo crear otro usuario, basta con eliminar acá. Pues no lo voy a eliminar, lo voy a comentar temporalmente. Voy a comentar temporalmente, voy a poner teamb@prueba, teamb@prueba.com, entonces voy a poner teamb y voy a poner contraseña 123, no más. Si yo ejecuto este proceso aquí como está en este momento, me va a decir que el error de la contraseña es que la contraseña es muy pequeña y que no se puede ejecutar. Entonces voy a borrar la salida y voy a ejecutar acá y me va a salir un error que dice que la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Entonces si yo corrijo acá 456 y ejecuto, efectivamente el usuario se creó correctamente. Puedo venir aquí a la tabla de usuario y verificar que se creó team prueba de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo intento ingresar a la tabla, pues al esquema, sin haber tenido correctamente un login, o sea, poniendo una contraseña incorrecta? Es decir, que yo pongo aquí la contraseña cambio la contraseña, por ejemplo. Si yo le doy acá y me logueo, me dice que password incorrecto para el usuario, ¿cierto? Y en caso de que, por ejemplo, ponga un password incorrecto, pero ponga un usuario prueba 2, por ejemplo, ¿cierto? Y ejecute acá, me va a decir que el usuario Edison Vega no existe. Ahora, si yo coloco correctamente todo, me va a aparecer, vamos a poner acá teamb, y pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me logueo, me va a decir que usuario teamb pro autenticado correctamente. Si yo vengo a la tabla de logins, me va a aparecer el login del usuario número 2 que corresponde a el usuario teamb. Ya para mostrar todos los usuarios, podemos mostrar con el siguiente código.
para mostrar los dos usuarios en la tabla, en la salida del PLC. Y aquí me aparece usuario 1, Edison Vega, usuario 2, Team Prueba. Y con esto terminaríamos el ejemplo de paquetes, procedimientos, funciones, triggers y pues lo más completo que podemos encontrarlo en este momento. Todos los scripts van a ser compartidos y pues quedamos atentos a las dudas y preguntas que tengan.